La Fórmula 1 está repleta de nombres ilustres, personajes que han dejado huella a lo largo de los más de 70 años de historia que tiene este deporte. Pilotos, ingenieros, jefes de equipo, todos ellos se han labrado un nombre en el gran circo a base de talento, sacrificio y pasión por la velocidad. Pero pocos nombres brillan con tanta fuerza como la que dejó Frank Williams en la Fórmula 1. Hoy conoceremos a uno de los personajes más queridos de este deporte, y que sin él la Fórmula 1 no hubiese sido como la conocemos. Quédate para conocer al fundador de la escudería que consiguió entre 1980 y 1997 7 campeonatos mundiales de pilotos y 9 de constructores. Bienvenidos, amigos de la Curvoteca, a la vida de Frank Williams. Francis Owen Garvard Williams, nacido un 16 de abril de 1942 en South Shields, Inglaterra. Frank tuvo la mala suerte de nacer en plena Segunda Guerra Mundial, de tal modo que su padre, piloto de las Fuerzas Aéreas Británicas, se encontraba combatiendo en la guerra, mientras que su madre trabajaba como maestra de escuela. Tras la separación de sus padres, Williams fue criado por unos tíos suyos en Harrow y después pasó la mayor parte de su infancia en un internado en Escocia, donde forjaría su carácter, su disciplina y su obsesión por el trabajo y la perfección. Durante su juventud solía asistir todos los años al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde poco a poco fue aflorando su pasión por el automovilismo. La familia Williams no era especialmente rica, no contaba con grandes fortunas ni gozaba de grandes lujos. Así que al terminar sus estudios obtuvo sus primeros empleos. Comenzó a trabajar como mecánico en un concesionario de coches y más tarde sería vendedor ambulante de una conocida marca de alimentación. Durante ese tiempo Frank procuró amasar la mayor cantidad de dinero posible. Cada dólar, cada centavo que consiguió recorriendo casas, vendiendo latas de comida y arreglando coches en el concesionario, lo invirtió años más tarde en lo que realmente sería su gran pasión, la Fórmula 1. Gracias al dinero obtenido con todos esos trabajos, conseguiría obtener los fondos suficientes como para poder disputar sus primeras carreras como piloto. Estas participaciones siempre estuvieron marcadas por una importante falta de recursos. Durante esos años, además, conocería a otros pilotos debutantes, entre ellos Pierre Courage, con quien entablaría una importante amistad. La falta de recursos y el hecho de que Frank no era un piloto especialmente talentoso hizo que Williams diese sus primeros pasos como constructor, creando una modesta escudería en 1966. Competiría en Fórmula 2 y Fórmula 3 bajo el nombre de Frank Williams Racing Car, donde tendría como piloto al británico Pierre Courage. Su presencia en el Gran Circo no se hizo esperar, y al año siguiente dio el salto a la Fórmula 1, tras comprar un chasis del equipo Brabham. Durante su año de debut obtuvo resultados realmente formidables, tales como los podios en el Gran Premio de Mónaco o el Gran Premio de Estados Unidos obtenidos por su piloto y amigo Pierre. A pesar de una temporada exitosa en su primera andadura en la Fórmula 1, la escudería Williams Racing no obtuvo los resultados esperados debido a los constantes cambios de chasis, pero sobre todo a la falta de una financiación estable. Además, el 21 de junio de 1970, la tragedia golpearía fuertemente a la escudería y al propio Frank. Su piloto y su amigo, Pierre Courage, perdía la vida en el circuito de Zandvoort en el Gran Premio de Países Bajos, lo que conmocionó a un joven Frank, su piloto, su confidente, su mejor amigo y la persona con la que había viajado sin cesar todos estos años, había fallecido a manos de un coche con el apellido Williams. Finalmente, y tras todos los contratiempos vividos durante su primera etapa como propietario de un equipo, el empresario canadiense Walter Wolf compró el 60% de la escudería. Esto quería decir que Frank seguía siendo el jefe del equipo, pero no era el propietario del mismo. Walter Wolf, en un intento de renovar el equipo, prescindió de los servicios de Frank en el año 1976 para fundar su propia escudería, Walter Wolf Racing. Tras su despido, Frank Williams se sobrepuso a todo lo acontecido durante esos últimos años, incluida la muerte de su amigo Pierre, y fundó la escudería por la que sería recordado y reconocido por todo el mundo de la Fórmula 1, Williams Grand Prix Engineering. Frank sabía que era imposible triunfar en la Fórmula 1 sin un respaldo económico importante, así que consiguió el apoyo financiero que no había logrado en el pasado y se asoció con una aerolínea árabe, lo que le permitiría diseñar un chasis personal y a medida. El encargado de hacerlo sería Patrick Head, quien formaría parte de Williams desde finales del año 1975 y quien dio forma al FW07, el primer Williams. El diseño del FW7
se basó en la idea de una estructura ligera y una aerodinámica avanzada. Patrick Head utilizó materiales como el aluminio y el titanio en la construcción del chasis y utilizó una suspensión delantera independiente para mejorar el rendimiento en paso por curva. Pero si por algo destacaba este monoplaza, sería por su gran capacidad aerodinámica, con un ala trasera muy grande y una forma aerodinámica de la carrocería que ayudaba a generar un gran agarre al asfalto. Haría su debut en el año 1979 con un extraordinario rendimiento en su primera temporada, logrando así varios podios y la primera victoria para el equipo en el Gran Premio de San Marino de 1979. A medida que el equipo iba ganando experiencia y mejoraba su presupuesto, el FW7 se convirtió en uno de los coches más competitivos de la parrilla y que alcanzó la gloria en el año 1980 tras ganar su primer campeonato de constructores de la mano del piloto Alan Jones. A partir de ese momento comenzaría realmente la época dorada de la escudería Williams, consiguiendo innumerables éxitos y haciendo campeones del mundo de pilotos a nombres tan recordados como los de Nigel Mansell, Nelson Piquet, Keke Rosberg, Damon Hill, Jacques Villeneuve o Alain Prost, cosechando un total de 9 títulos de constructores y 7 de pilotos durante los años 80 y 90. No obstante, la tragedia volvería a cruzarse en la vida del apellido Williams, ya que en 1986, tras unos entrenamientos en el circuito de Paul Ricard en Francia, Frank Williams, a bordo de un Ford Sierra, sufriría el accidente que le cambiaría la vida para siempre. Frank, acompañado del periodista Peter Windsor, perdería el control de su coche en dirección al aeropuerto de Niza, lo que postraría al dueño de la escudería en una silla de ruedas para el resto de sus días. Algo que poca gente conoce es que no fue el accidente en sí la causa de las lesiones de Frank, sino que al encontrarse el coche boca abajo y al desabrocharse el cinturón, Williams cayó hacia el techo del vehículo comprimiendo así sus vértebras. Finalmente, gracias a la ayuda de Nelson Piquet, que conducía junto a ellos más atrás, y varias semanas de hospitalización e incertidumbre sobre su estado de salud, Frank volvió a sobreponerse a todas las dificultades, reapareciendo poco tiempo después a los circuitos para conseguir el título de constructores de ese año. Años más tarde, la escudería conseguiría su colaboración más exitosa. Williams pasaría a estar motorizado por Renault, lo que junto al desarrollo de la electrónica y la suspensión activa de su FW14 conseguiría destronar al coche dominador hasta la década de los 90, el McLaren Honda. Tras los títulos de Mansell en el 92 y Prost en el 93, la temporada 94 comenzaba con la llegada de Ayrton Senna a las filas del equipo Williams. El brasileño llevaba tiempo interesado en conducir para el coche más dominador de la parrilla, pero su relación con Alain Prost y el veto que impuso contra el brasileño tras sus problemas en McLaren no permitió que compartieran equipo hasta la retirada del francés. A pesar de este comienzo ilusionante, el destino quiso que la mala fortuna volviese a cruzarse en el camino de la escudería Williams, cuando aquel fatídico 1 de mayo de 1994 en el Gran Premio de San Marino, Ayrton Senna fallecía en la curva de Tamburello al perder el control de su FW16. Su muerte no solo produjo una gran tristeza en Frank, sino que durante muchos años fue acusado por la justicia italiana por homicidio imprudente al romperse la barra de dirección de su monoplaza. La Fiscalía italiana determinó tras 10 meses de testimonios la absolución tanto de Frank como de otros 5 integrantes del equipo, entre los que se encontraban el director técnico Patrick Head y el ingeniero y diseñador del FW16 Adrian Newey. Así que tras todo lo ocurrido tras la muerte de Senna, los últimos años de éxito para la escudería vendrían de la mano de Damon Hill en el 96 y Jacques Villeneuve en el 97, para dar paso a los años 2000, cuando el equipo comenzó a tener verdaderas dificultades para mantenerse a la par con los equipos punteros del campeonato. Durante la siguiente década, Frank Williams iría abandonando progresivamente la dirección del equipo, cediendo cada vez más poder y responsabilidad a su hija Clary, para finalmente, el 21 de agosto de 2020, vender la propiedad de la escudería a Dorrington Capital, un fondo de inversiones estadounidense. Con este movimiento, aunque actualmente la escudería continúa llevando el nombre original, la familia Williams ponía fin a su presencia en el automovilismo tras 4 décadas dedicadas en cuerpo y alma a este deporte. Finalmente, el 28 de noviembre de 2021, la Fórmula 1 diría adiós a Frank Williams, quien falleció a los 79 años de edad, dejando un legado imborrable en la Fórmula 1. Si algo nos demostró Frank Williams, es que el fracaso no es más que una oportunidad para comenzar de nuevo con más experiencia y determinación. Pues como dijo,
Si a tu equipo le pones el apellido de tu propia familia, es que estás poniendo en él lo más personal que hay en ti. Y eso es justo lo que Frank Williams hizo, hacer de su pasión su vida. Si te ha gustado el vídeo, no olvides que tienes disponible nuestro podcast La Curva 08 en las principales plataformas.